hasta que Cristo sea formado. Semana 7, día 2. La fe es más poderosa que la ley. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora anuncia como evangelio la fe que en otro tiempo asolaba. Gálatas 1, 23. Ni presten atención a mitos y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que la economía de Dios que se funda en la fe. Primera de Timoteo 1, 4. Pero antes que viniese la fe, estábamos bajo la custodia de la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Gálatas 3, 23 al 25. En Gálatas 1, 23 se nos dice que Pablo, quien alguna vez persiguiera a los creyentes de Cristo, ahora predicaba la fe que en otro tiempo asolaba. La fe, en esta mención y en 3, 2, 5, 7, 9, 23, 25 y 6, 10, hace referencia al acto de creer en Cristo, tomando como objeto de nuestra fe su persona y su obra redentora. Esta fe, al reemplazar a la ley por medio de la cual Dios se relacionaba con su pueblo en el Antiguo Testamento, ha venido a ser el principio gobernante mediante el cual Dios se relaciona con su pueblo en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento el vínculo de Dios con su pueblo era a través de las demandas de la ley, sin embargo en el Nuevo Testamento el punto de encuentro es Jesucristo, la fe nos permite apreciar, recibir y participar de él. Por tanto, si mi andar con Dios se basa en solamente hacer lo que está bien y no en una adecuada y constante apreciación de Cristo, estaremos errando al blanco. Debemos ver bien el caso de los Gálatas. Ellos habían sido infiltrados por el judaísmo, pero es claro que estos judaizantes no negaban a Cristo, sin embargo apartaban a la gente de Cristo. ¿Por qué? Simplemente porque volvían a enfocar su atención en el cumplimiento de la ley, para agradar a Dios, atención que nos vuelve a la carne. Hay una sola cosa en el universo en la cual el Padre se complace, esto es el Hijo, y la voz del cielo dice: a él oí. Mateo 17, 5. Nuestra atención debe ser el Hijo, que además vive en nosotros. Todas las cosas que somos y sobre todo las que hacemos deberán surgir de esta fe en el Hijo. Esta fe no es el mero asentimiento de ciertas verdades doctrinales, sino la apreciación y la participación plena en el Hijo. El que cree en Él, se une a Él, 1 Corintios 6, 17. Por tanto, podemos declarar que el que cree vivirá. Pablo nos dice que el justo por fe vivirá. Gálatas 3, 11. Nadie que esté muerto o inmóvil puede decir que tiene esta fe vivificadora. Esta fe caracteriza a los que creen en Cristo y los distingue de los que guardan la ley. Este es el énfasis principal de este libro. En 3, 22 al 25 vemos un contraste entre la ley y la fe. Este versículo indica claramente que hubo un tiempo cuando la fe vino y fue revelada. Conforme a los versículos 24 y 25, ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo la ley. La fe y la ley no pueden existir juntamente. Antes que la fe viniese, estábamos bajo la ley. Pero ahora que la fe ha venido y ha sido revelada, esta fe reemplaza a la ley. En 1 de Timoteo 1, 4, Pablo nos dice que la impartición de Dios se realiza en la esfera de la fe. La impartición de Dios ocurre en virtud de la fe, es decir, es iniciada y desarrollada en la esfera y el elemento de la fe, en Dios y por medio de Cristo. En este contexto, la fe está en contraste con las disputas. La economía de Dios, la cual consiste en que Dios se imparta en su pueblo escogido, no es llevada a cabo en la esfera natural ni por medio de las obras de la ley, sino en la esfera espiritual de la nueva creación por medio de la regeneración y en virtud de la fe en Cristo. Gálatas 3, 23 al 26. Por medio de la fe nacimos de Dios como sus hijos, y participamos así de su vida y naturaleza para expresarle. Por medio de la fe Dios nos puso en Cristo y de este modo llegamos a ser miembros de su cuerpo y participamos de todo lo que Él es, con miras a ser su expresión. En esto consiste la impartición divina, que se lleva a cabo en la esfera de la fe y en conformidad con la economía neotestamentaria de Dios. Debe quedar profundamente grabado en nosotros lo que significa la fe según el Nuevo Testamento. En primer lugar, la fe es Dios mismo, Dios como la palabra, la cual nos ha sido predicada. Primero está Dios, luego Dios como la palabra, la cual nos ha sido predicada. Así, mediante la palabra de Dios y por el Espíritu de Dios, Dios en Cristo nos es impartido. Como resultado de ello, la fe brota en nuestro interior, la cual opera en nosotros y nos introduce en una unión orgánica con Dios.
Por medio de esta unión orgánica, Dios se infunde e imparte continuamente a nosotros, Él se vuelve nuestro recurso y sustento. Como resultado de esto, obtenemos la vida divina y la naturaleza divina y llegamos a ser hijos de Dios, miembros de Cristo, y formamos parte del nuevo hombre. Como un todo, llegamos a ser la casa de Dios, el cuerpo de Cristo y el nuevo hombre. En esto consiste la impartición de Dios, la cual se funda en la fe. La Biblia nos dice que la economía de Dios se funda en la fe, 1 de Timoteo 1:4. La fe es lo que da sustantividad a lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, Hebreos 11:1. La economía de Dios es una especie de plan que se relaciona con las cosas que no se ven. Lo único que hay aquí es Jesús. Debemos apartar nuestra mirada de todo cuanto sea vano y fijarla en Jesús solamente. Efesios 3:17 nos dice que Cristo hace su hogar en nuestros corazones por medio de la fe. Cristo hace su hogar, su edificio, en nuestros corazones, y Él es el material. El hecho de que Cristo mora en nosotros es misterioso y abstracto. Lo percibimos no con nuestros sentidos físicos sino por medio de la fe. Amén.